Esta breve lección la vamos a titular El arte divino de Platón más allá de lo sagrado y la religión. Lo que pretendemos es reivindicar, defender y explicar en la medida de lo posible, en un tiempo limitado, la reinterpretación que realiza en La fe del ateo Gustavo Bueno del arte divino de Platón. Naturalmente, lo primero que hay que aclarar es que la divinidad, en este caso, está triturada. Por decirlo de otro modo, la reinterpretación no se mueve en ámbitos de filosofía de la religión, ni tan siquiera en un análisis de lo sagrado dentro del campo antropológico, como pueden ser los númenes, los santos y los fetiches, sino que de lo que se trata es precisamente de trasladar los componentes mitológicos, los componentes que muchas veces podríamos catalogar de religiones secundarias, de musas y de demiurgos, etc., trasladarlo al significado que pueda tener dentro del contexto de la filosofía del arte. Es decir, que cuando nos referimos a arte divino, traduciremos divino por sustantividad actualista. El profesor Álvaro González ya ha explicado que no tendría ningún problema en aceptar esto, pero que no explicaría nada, ya que no está clara la idea de arte sustantivo de Gustavo Bueno, ya que tiene dos ideas diferentes. Por lo tanto, vamos a partir de esta perspectiva, para primero tratar de confrontar nuestra idea, que es contraria a que existan dos ideas diferentes de arte sustantivo, y a partir de ahí pues reanudar la explicación de la reinterpretación que realiza Bueno de Platón. Vamos por partes. La primera cuestión es que el profesor Álvaro González ha dicho que los componentes suprasubjetivos que utilizan las tecnologías y los componentes suprasubjetivos de las artes poéticas, como pueda ser la Sinfonía Quinta de Beethoven o la Octava de Bruckner o la Segunda de Brahms, etc., pues son comunes. Obviamente hay un fulcro de verdad en esta afirmación, hay elementos comunes, es decir, las estructuras, hay algunas estructuras, 2 alfa 2, 1 alfa 2, y después oblicuamente alfa 1, naturalmente, que son comunes a estas estructuras tecnológicas y a las estructuras que puedan darse en el ámbito de las artes poéticas. Pero hay una diferencia fundamental que es, vamos a saber, la esencia del arte sustantivo de Gustavo Bueno, y es la perspectiva estética. También se ha dicho mucho que la estética es una idea que no puede existir en el materialismo filosófico. Un servidor ha defendido la trituración de la idea de estética a ultranza y con vehemencia en muchas plataformas, discutiendo de una manera muy directa con mucha gente. Pero una cosa es la estética entendida desde las coordenadas del idealismo alemán, y tal y como se ha propagado en diferentes teóricos a lo largo de la historia, y otra cuestión que viene de Van Garten, como bien sabemos, etcétera, como la gnoseología inferior, y que naturalmente muchas veces se refieren como la ciencia de lo bello. Todas estas cuestiones, naturalmente, nosotros las hemos triturado en muchas plataformas, no es momento aquí de reanudar esta trituración, pero esto es la pars destruens. En la pars construens, naturalmente, hay un apartado en el diccionario de Pelayo García Sierra, escrito por Gustavo Bueno. No es aunque pone entrevista, pero está escrito por Gustavo Bueno, donde se titula, nada más y nada menos, que el materialismo filosófico como objetivismo estético. Y esta perspectiva del materialismo filosófico como objetivismo estético es una perspectiva crítica, es una perspectiva crítica que se enfrenta a otras vertientes que Bueno describe de una manera fantástica, como pueda ser el subjetivismo sociológico estético, el subjetivismo psicológico expresivista, el eclecticismo, el artificialismo, el creacionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Importante es que, naturalmente, también se me podría objetar que componentes estéticos hay también en las tecnologías. Naturalmente hay una parte estética en un móvil o en una camisa o en unas gafas. De hecho, cuando vas y te las compras, pues te dicen a ver si te gusta si te gusta, es decir, ahí es decir, la sensación que nos da la estética de esas. De hecho la palabra estética pues se abusa muchísimo de ella, ¿no? Pero claro, aquí está la cuestión, ¿no? Porque aquí entraríamos en una perspectiva subjetivo-sociológica, donde muchas veces pues, la estética tiene que ver con la clase social, tiene que ver con la élite, tiene que ver, remitimos a lo que dice, por ejemplo, de la ópera Gustavo Bueno
en ese artículo tan estupendo. Pero estas perspectivas sociológicas, incluso combinadas con perspectivas psicológico-expresivas, del me gusta o no me gusta, o me hace sentir, o expresa sentimientos, etc., pues es la que, en perspectiva crítica, tritura Gustavo Bueno. ¿Desde qué plataforma? Pues desde la plataforma también del espacio antropológico, pero no en un sentido del análisis de lo sagrado, sino en la perspectiva del análisis de la filosofía del arte, de las obras de arte. Esto también queda muy claro en el diccionario de Pelayo García Sierra, en esa parte de estética y filosofía del arte, donde si las artes divinas pues tenían un componente angular, la palabra de divinidad, las musas, pues tenía este componente angular. Naturalmente, las artes liberales posteriormente tienen un componente pues circular. Y entonces dice Gustavo Bueno, podemos reconstruir el significado de la oposición artes liberales, artes serviles, en el terreno de los objetos radiales, muy lejos del terreno de la subjetividad circular sociológica. Todo esto sin tener en cuenta que no podemos ignorar estas componentes del eje circular y del eje angular en las obras de arte, no podemos ignorarlo. Pero la sustantividad precisamente reside en estos componentes que están lejos de la estética de un móvil, a no ser que el móvil estuviera en un museo, en un futuro, y entonces solamente fuéramos a apreciarlo, y se nos presentara como un enigma estéticamente que tuviera análisis contradictorios y que se fueran reanudando con muchas teorías y muchas doctrinas. Pero la estética de un móvil, naturalmente, esta perspectiva de estética de un móvil pues está concatenada a su contexto de uso y no a su contexto estético. Entonces, naturalmente, esto tiene que ver con cánones comerciales, sociológicos, o incluso podría tener componentes hasta de fetichización. Muy bien. Dicho esto, la sustantividad, tal como afirma el profesor Álvaro González, pues hay dos ideas sustantivas y entonces desde ellas no se aclara nada. Esta reinterpretación pues queda como una especie de perspectiva retórica. Esto es lo que llega a afirmar, que son figuras retóricas, cuando se dice fuerza divina, o se dice divino, o se dice una fuerza divina es lo que hay en ti, etc. Pues eso son perspectivas retóricas. Bueno, pues vamos a decir que hay un fondo ontológico materialista que es lo contrario, es decir, que a través de la reconstrucción o de la reinterpretación y traducción de esa palabra divinidad por sustantividad actualista podemos entender mucho la génesis de esta idea que está en Platón, y podemos ver cómo se actualiza dentro del sistema del materialismo filosófico con una solvencia que ya está dando pie a muchísimos análisis de tesis doctorales, etc. Estas dos teorías diferentes que afirma el profesor Álvaro González, que dice lo autorreferente y lo alegórico, claro, lo autorreferente sería para las obras de arte que estuvieran basadas en lo que él llama, o lo que se llama, el arte abstracto y la música instrumental. Y lo alegórico serían por las demás, ¿no? La literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la sustantividad residiría en la literatura, en un poema, por ejemplo, residiría en lo alegórico, y lo autorreferente. Claro, lo autorreferente vamos a dejar de utilizarlo inmediatamente porque el propio Gustavo Bueno, en la página 13 de Poesía y Verdad, dice: él habla de tres planos. Esto es muy importante porque no lo dicotomiza, sino que son planos que están girando sobre la misma cosa. Son planos diferentes, perspectivas diferentes que giran sobre una misma cosa. Él habla del plano autogórico, el plano alegórico y el plano noetológico o institucional. Cuando habla del plano autogórico dice: el plano de las interpretaciones autogóricas, y dice él, mejor que autorreferentes, tal como las hemos definido. Claro, él ahí está diciendo una cosa muy importante, porque lo autogórico envuelve muchas más componentes que lo autorreferente, tal y como ha explicado en Santo Domingo de la Calzada de Caíz Ruiz de Vergara, en una lección que remitimos a ella, donde además dijo una cosa muy interesante que está ejercitada en este texto, y es la unidad compleja que hay entre estos tres planos. Y esa unidad compleja demuestra que lo alegórico, lo autogórico y lo noetológico se da en todas las obras de arte, y los resultados sustantivos están concatenando estos tres planos, y esta concatenación, que viene de esta unidad compleja, pues
hace que podamos ver ese cierre fenoménico o ese cierre autogórico y lo alegórico en todas las artes. Hay un texto donde yo creo que no caben interpretaciones, lo dice Gustavo Bueno con tal claridad que yo creo que no acabe hablar más de este asunto, ¿eh? Dice, además lo dice de esta manera, en estos términos: el materialismo filosófico, ojo, insisto, el materialismo filosófico se vale de un criterio análogo al que le sirve para distinguir ciencias estrictas, las ciencias alfa, de las tecnologías, y ciencias beta, el criterio de la segregación del sujeto actante mediante la representación. Y esta segregación de la obra respecto de los sujetos, cuando está determinada por un cierre fenoménico, que solo por analogía puede compararse con un cierre categorial, es esencial, es lo que convertiría, el cierre fenoménico, es lo que convertiría en obra de arte sustantivo o poético. Claro, esta perspectiva del cierre fenoménico inmanente a la categoría, donde los términos son internos a la propia obra, pues el profesor Álvaro González diría que en la literatura no están. Bueno, pues el ejemplo que pone Gustavo Bueno aquí no es de música, ni de arte abstracto, sino del poema, del mismo poema de Poesía y Verdad, de Suelta mi manso mayoral extraño. Dice: el célebre primer soneto de la serie Los mansos de Lope de Vega, Suelta mi manso mayoral extraño, es una obra de arte sustantivo no solo, insisto, no solo porque sus versos se desvían del curso ordinario del lenguaje propio de la prosa de la vida, los nombres de Elena Osorio o Francisco Perrenot de Gran Vela han desaparecido, es decir, el plano alegórico, sino porque, insisto, no solo, sino porque cierra en sus 14 endecasílabos, es decir, no es el plano alegórico, un espacio ideal, intemporal, ofrecido a todo aquel que sea capaz de explorarlo, como quien explora la trayectoria de un planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que es inseparable, absolutamente inseparable. En la sustantividad actualista es inseparable el plano alegórico del plano autogórico. Y el plano alegórico y el plano autogórico, para que se concatenen, en cada arte se da de una manera diferente, en cada inmanencia artística se da de una manera diferente, a partir de las materialidades estéticas, y naturalmente precisa de una racionalidad institucional, que es la racionalidad no etológica, que en este caso pues tiene que ver con la comparativa que hace entre el teorema y el poema en poemas y teoremas. Es decir, que estos tres planos son totalmente inseparables, y en la discontinuidad entre ellos es donde va adquiriendo sustantividad la morfología de la obra en un sentido estético, no en un sentido de uso ni nada de esto. Y entonces lo interesante es que esta perspectiva de inseparabilidad pues la encontramos ejercitada en todos los teóricos de la historia. Es decir, que en todos los teóricos encontramos ese fulcro de verdad, solo que representado pues, de una manera más mediocre, con un sistema, no tienen el sistema filosófico del materialismo filosófico y eso se nota, ¿no? Pero fíjense ustedes, en este libro de formas musicales, un libro muy, muy valioso, de Julio Bas, hay un punto esencial que tiene que ver con el cierre fenoménico de la forma sonata, que se llama de la relación entre los temas. Y dice así: un elemento decisivo para la correcta construcción de un primer tiempo de sonata o sinfonía es la exacta relación, fíjense ustedes, se utiliza la palabra exacta, la exacta relación de carácter entre los dos temas. Esto es suficiente para hacer reconocer un contraste, una oposición entre dos temas, oposición alrededor de la cual gira toda la, y utiliza la palabra sustancia, toda la sustancia de la forma sonata. En efecto, luego de enunciado este estado de cosas en la exposición temática, que en cierto modo es como la presentación, el desafío entre dos contrincantes, tema A y tema B, el desarrollo, del que se hablará seguidamente, será la fase más viva, la lucha entre estos elementos principales, acompañados de sus auxiliares, de los cuales el primero triunfará sobre el otro en la reexposición, arrastrándolo consigo en el propio tono. Luego se hace una queja de que cuando no hay contrastación entre los dos temas no puede haber un desarrollo, siguiendo esta perspectiva de Schubert, que decía Schubert de que la longitud psicológica de un tiempo dependerá del contraste entre sus temas principales. Dice: empero, para que esta acción se desarrolle con buen resultado estético, es necesario que los dos factores principales, los dos temas,
aún en la recíproca oposición, estén ligados de tal manera de permitirles construir una sola unidad, la unidad compleja. Sobre la naturaleza de este último vínculo, sería difícil establecer norma alguna por base. Y aquí viene la materia ontológico general otra vez, porque no sirve una norma que pueda envolver a todos los compositores, porque hay una impronta, y esa impronta queda tan incrustada, tan insertada en las morfologías, que tienen variantes y diferencias sobre las cuales pues giran las obras de arte. Y esto también está en este tratado de Ralph Kirkpatrick, cuando analiza la obra de Domenico Scarlatti, un autor imprescindible para estos análisis, ¿no? Y dice lo siguiente, cuando habla de la anatomía de las sonatas de Scarlatti, fíjense, anatomía, utiliza la palabra anatomía con este tipo de... Él no queda claro si él lo utiliza como una analogía de atribución, pero sea como sea, pues es como un organismo, pero claro, nosotros no lo vemos como organismo, sino que vemos como otro componente del eje radial. Dice, si hicieran falta pruebas, nada sería más válido para justificar la vitalidad de las sonatas de Scarlatti que su resistencia a ser analizadas o clasificadas sistemáticamente. Las fuerzas, y utiliza fuerzas, que generan las sonatas de Scarlatti influyen y se oponen unas a otras continuamente, hasta tal punto que casi resulta imposible establecer reglas que el mismo Scarlatti no viole o definir categorías que éste no derribe. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Que la presencia objetiva del autor en la obra hace que haya diferencias importantísimas. Claro, pero aquí está el fondo común, que es la noetología, y después está el plano autogórico, que tiene que ver con los términos del espacio melológico en el caso de la música, y el plano alegórico, que son inseparables, porque en el análisis que yo he hecho anteriormente, fíjense ustedes, el propio Julio Bas, y esto es importantísimo que lo leamos, el propio Julio Bas dice lo siguiente, diciendo que el cierre fenoménico, lo autogórico es esencial, dice, pero el contraste viene, ¿de dónde viene? De perspectivas alegóricas, ahí está la inseparabilidad. El primer tema si es de carácter bizarro, decidido o rápido, el segundo tendrá que ser más melodioso o cantable. Esto es la prueba de que las alegorías son lo que tienen que ver con las oposiciones, y entonces hay una inseparabilidad entre... El cierre fenoménico viene constituido por su concatenación con las alegorías, vamos. Y entonces, ahora finalizamos con la reinterpretación del arte divino de Platón, para que se vea la enorme vigencia de Platón y su importancia en la reinterpretación de Gustavo Bueno en la filosofía del arte. No estamos aquí diciendo que existan las musas que guían a los artistas o que los artistas tengan una genialidad interna o cosas así. Y ni estamos rescatando las religiones secundarias. Por Dios, quien interprete esto, pues que se lo haga mirar, ¿no? Vamos a leerlo y entonces lo vamos a traducir, como dice Bueno, de una manera un poco más explícita, porque yo creo que Bueno aquí es más sutil de lo que voy a hacer yo ahora, pero lo hago en un sentido pedagógico para que queden claros los asuntos. Dice... Una fuerza divina es la que te mueve, parecida a la que hay en la piedra que Eurípides llamó magnética y la mayoría heráclea. Traducimos fuerza divina, esa fuerza, por las relaciones y conexiones del cierre fenoménico. Unas relaciones y conexiones objetivas son las que nos mueven, parecidas a las que hay en la piedra Eurípides. Bien, esta piedra no solo atrae los anillos de hierro, sino que mete en ellos una fuerza tal... Es decir, estas conexiones tienen tal cantidad de simploquía alegóricas y de interpretaciones diversas de distintos sujetos en su contexto de recepción que pueden hacer lo mismo que la piedra, o sea, atraer otros anillos, otros intérpretes. De modo que a veces se forma una gran cadena, es la reanudación de la sustantividad que habla Bueno, que penden unas de otras y que están sobre las conexiones y relaciones objetivas. Y entonces vuelve a decir aquí, y aquí reivindicamos el pluralismo de Platón y la simploqué. No es en virtud de una técnica como hacen todas estas cosas y hablan tanto y tan bellamente sobre sus temas, cual te ocurre a ti con Homero, sino por una predisposición divina. Volvemos otra vez a la sustantividad, es decir, a las relaciones y conexiones del cierre fenoménico. Dice, según la cual cada uno es capaz de hacer bien aquello hacia lo que la musa le dirige. ¿La musa qué es? Su propia obra. Y su propia obra es indisoluble a sus perspectivas alegóricas, porque el autor, cuando compone una obra, la compone
habiendo hecho diamórfosis. Remitimos a la idea de diamórfosis de Gustavo Bueno. Y esta diamórfosis viene de la destrucción de todo lo que él ha estudiado, de la trituración de lo que él ha estudiado, y entonces en la recomposición se recompone a partir de sus perspectivas alegóricas, que no tienen que ser las mismas que las de sus intérpretes, pero sí que tienen que tener en común la objetividad del cierre fenoménico y la construcción noetológica por las cuales es inteligible esa estructura. Por lo tanto, terminamos aquí diciendo que la filosofía de Gustavo Bueno del arte es potentísima y la idea de arte sustantivo tiene una unidad muy sólida y no tiene dos ideas distintas.